Entonces empezamos directamente con esta clase que, si me permites, voy a hacer una pequeña introducción. Porque cuando yo presenté la clase 1, lo que había dicho, aclarando que yo es la primera vez que trabajo este seminario 12 y que entiendo por qué la gente se lo saltea y no lo trabaja nunca, y que es una buena idea que lo hayamos tomado en umbral, porque yo creo que si no se hace de esta manera, es realmente un seminario duro, aburrido, disgregado. Pero si uno quiere encontrar un eje, lo planteo como cuestión, a lo mejor alguno de ustedes ha encontrado otro. Yo había dicho en la primera clase que me parecía que es como si después de los 4 conceptos fundamentales, a él hubiese quedado uno fuera de la serie, y que este sería el seminario donde lo retoma, que es la cuestión de la identificación. Pero hay un seminario de Lacan que es la identificación, con lo cual él lo trabajó muy a fondo. Pero entonces esta clase de hoy me hizo pensar que es la identificación en relación al objeto, ¿no? Como el idea minúscula, o sea, la especular, el idea mayúscula, o sea, los ideales, y el objeto en sí como falta, como vacío. Que sería como un eje que me parece importante, que a lo mejor nos ayuda en la lectura, ¿no? Porque a seguir leyendo. A seguir leyendo, sí, porque se extravía, o sea, hace tantas digresiones que incluso yo leo salteándome mucho y buscando la chicha y que va por este lado, ¿no? Por el eje de la identificación y articulado con el objeto. Bueno, entonces, esta clase además tiene, como pasa en algunos otros seminarios de Lacan, puede ser la clase 7 según lo que estén trabajando, puede ser la clase 8 según la edición que estén trabajando. Y bueno, el sábado a la mañana tuvimos reunión de equipo en Umbral y justamente comentaron que había que trabajar con, me recordaron a mí, que me había olvidado, con el link que nos pasó Alejandro Piñato, y verdaderamente es así. Yo es la primera vez que cojo esa traducción en castellano, y absolutamente la diferencia es brutal con la edición de Paidós y la traducción, digamos, la adaptación de Miller. O sea que, pero incluso mejor editada, muy claros los dibujos, los cortes, bueno, un hallazgo, ¿no? Alejandro Lo pongo en el chat. Sí, y exacto, para los colegas que están lejos, que lo puedan tener también. Viene de Centroamérica, por cierto, de Colombia, la traducción, y es muy, muy recomendable. Adelante. Bueno, buenas tardes. Primero, la vez pasada que presentó Claudia Luján, había nombrado un sueño, el sueño del unicornio, que es una presentación que hace Serge Leclerc. Y yo dije que lo iba a retomar, o lo voy a trabajar un poquito antes. No tiene mucha relación con lo que viene luego. Pero primero dudé porque la clase es bastante larga y con muchas cosas, pero lo que pasa es que, no sé si se dieron cuenta, que esto lo trabaja en esta clase y después en la 13, en la 14 y en la 15. O sea, él cita a mucha gente para que los invita a hacer comentarios sobre el sueño del unicornio y por Shelley, que ya les voy a explicar qué es. Y entonces ahí habla mucha gente, Lucy Irigaray, los Manoní, René Mayor, mucha gente. Esas 3 lecciones, 13, 14 y 15, va a ser todas sobre el unicornio, así que el sueño del unicornio. Así que bueno, no nos podemos plantear esto, me parece que tiene sentido más o menos saber de qué se está hablando, ¿no? Entonces,
todo parte del coloquio de Bonneval, que es un coloquio que se hizo en el 60, ¿no? Ahí es esto organizado por Henry A., el psiquiatra, ¿no? Donde había gente, había psiquiatras como el mismo Tosquelles, estaba ahí, había gente de psicoanálisis de distintas escuelas, ¿no? Había filósofos, Merleau-Ponty, Ricoeur, Lefebvre, había muchísima gente interesante, ¿no? Filósofos y psicoanalistas de las dos escuelas que estaban en ese momento en París, estaba Laplanche, Leclerc, Green, mucha gente, ¿no? Entonces el tema, de alguna manera, querían mostrar que el psicoanálisis, abordado como se abordaba en estas escuelas, un poco tomando apoyo en la filosofía, en la lingüística, tenía, digamos, un poco como contestándole a la IPA, digamos, tenía como una solidez, ¿no? Una contundencia. Y el tema era el inconsciente. Y entonces, claro, ya estaba presente la tesis de Lacan de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, concretamente Pontalisi, Laplanche y Leclerc, Laplanche y Leclerc trabajaban juntos, hicieron un texto conjunto, eh, iban por la pregunta de si el inconsciente es condición del lenguaje o si el lenguaje es condición del inconsciente. Entonces Laplanche iba más, y después, bueno, después saben por qué él fue para otro lado, que más en la idea de que el inconsciente era condición del lenguaje, es decir, que para que haya lenguajes, ¿no? Son todas teorías especulativas, ¿no? Para que haya lenguaje en el humano, había la base previa necesidad de que hubiera el inconsciente. En cambio, Leclerc, que trabajaba con él, pero en eso se separaba un poco, pensaba que era al revés, que era el lenguaje era condición del inconsciente. Entonces, bueno, ahí hay diferentes posiciones, ¿no? Hay un libro que se llama El inconsciente, un estudio psicoanalítico, ahí están las ponencias de ellos, y una de estas ponencias es El sueño del unicornio, de Serge Leclerc. Cuestión es que él, de este sueño no es en el primer seminario que se trabaja, hay referencias en el 11, en el 12, en el 13, en posición del inconsciente también, donde Lacan retoma toda la discusión de Bonneval. Entonces, bueno, sucintamente, Leclerc dice que presenta un sueño de un paciente, ¿no? Paciente que se llama Philippe. Entonces, bueno, el sueño es, yo trato de ir rápido porque hay muchos detalles, ¿no? Muestra un sujeto, Philippe, buscando algo en una plaza desierta, en una pequeña ciudad. Aparece Liliane, descalza, a quien el soñante no conoce, ¿no? Y dice, hace mucho tiempo vi una arena tan fina. Están en un bosque, hay árboles coloreados, hay animales y en un momento aparece un unicornio, ¿no? Los tres bajan a un claro que se divisa más abajo, luego el sueño se interrumpe por la sed. Entonces, en el trabajo de asociación del sueño aparecen recuerdos, ideas, restos diurnos, ¿no? Por ejemplo, un paseo con la sobrina Anne, ¿no? En el bosque, durante el cual ven huellas de ciervo cerca de un arroyo, ¿no? Asocia las huellas, sumadas al detalle de que Lilian estaba descalza, con pie, ¿no? Pierre en francés. Entonces ahí dice este paciente, ¿no? Que él de chico caminaba descalzo con la idea de endurecer la epidermis de los pies. Quería que le quede duro como un cuerno. Luego, de ahí toma cuerno, unicornio, ¿no? Philippe tenía una cicatriz en la frente, que era una huella de una caída, ¿no? Y entonces lo que dice Leclerc es que la cicatriz alude a la castración y el cuerno a su cobertura fálica. También otro recuerdo, en una plaza de un pueblo donde iban entre 3 y 5 años, había una fuente con un unicornio, ¿no? Y sumado a que iban a veranear a ese pueblo con una parienta que se llamaba Lili, que sumado con Anda, Lilian, que es esta que en el sueño no conocía, ¿no?
Entonces Lili era una especie de tía casada y el paciente tenía como interés en erótico, ¿no? En esta mujer, ¿no? Y entonces recuerdo de estas vacaciones que él decía, Lili, tengo sed, Lili, j'ai soif. Y entonces la pariente, la tía se lo invierte y le dice, le llamaba Philippe j'ai soif. Philippe, tengo sed, le decía, ¿no? Bueno, entonces, pone en serio todos estos términos, ahí podemos poner los términos. Eh, Así. Los términos son lili, plage, soif, sable, que es arena, po, que es piel, pied, que es piel, y corn, que es cuerno. Ah, sí. ¿Se puede detener un poquito? Ahí está. Ah, Teneme paciencia. se fue. Bueno, Teneme paciencia. sigo. Bueno, con toda esa serie, entre la primera y la última, entre Lili y Korn, hace Licorn, ¿no? Unicornio. Sí, ahí está. Licorn. Sí. Y muestra que, bueno, esto, ¿no? Que dice, lo que dice Leclerc de esto que es que Licorn es la metonimia del deseo de Philip, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Dice Lacan, que lo dice en esta misma, en la clase 7, ¿no? Dice, a Leclerc se le había acusado de que esta serie era una mezcla de elementos heterogéneos que no pasaban de lo preconsciente, ¿no? No alcanzaban más que el nivel preconsciente. Entonces, Lacan dice que no es así. Dice, le hace la crítica de la crítica, lo sostiene a Leclerc y dice, esto lo dice en posición del inconsciente, dice que se le dispute a Leclerc el poder considerar como inconsciente la secuencia del unicornio con el pretexto de que por su parte es consciente de ella, quiere decir que no se ve que el inconsciente no tiene sentido sino en el campo del otro. Bueno, además de este sueño, Leclerc suma otra cosa, que es una jaculatoria, es decir, unos fonemas sin sentido, que se repetía este paciente cuando hacía un juego de dar volteretas. La jaculatoria, esa no la puse, es Porcelli, P-O-O-R, la D es fonético, no tiene sentido. La D está entre paréntesis, Gelí, por Gelí. Parece que el paciente cuando era chico se ovillaba, ¿no? Daba vueltitas y se repetía por Gelí, por Gelí. Entonces, Leclerc la quiere descifrar y también aquí mezcla fonemas, elementos del sueño, ¿no? Por ejemplo, ahí dice que el paciente se llamaba Georges Philippe Eliani, entonces saca el po, la P, de la P saca po de piel y pot de vasija, pot. Las dos O de George, luego de je podría venir de je soif, tengo sed, li de Lili y también de Philippe, ¿no? En realidad, el tema es que no sabemos. Él cuando empieza presentando este caso dice que los analistas cuando vamos a presentar un caso clínico deformamos el nombre de nuestro paciente de la misma manera que el inconsciente deforma en sus formaciones, ¿no? En los sueños, en los lapsus. Hace como voluntariamente, pero hacemos como un trabajo parecido de formación. Y la realidad es que Porcelli tampoco sabemos si es un invento o es real, pero Leclerc no se llamaba Leclerc, se llamaba Serge Lipschulz. Era un verdadero nombre secreto. Esto ocurría con los judíos en una época, se cambiaban el nombre, ¿no? Entonces, este nombre después se supo, él se llamaba Serge Lipschulz, y si vamos al caso, el Porcelli, Serge Lipschulz, ¿no? Lipschulz, entonces ahí sí que tendría Gelí, estaría más Porcelli, bueno, estaría más cerca bueno, esto porque yo les dije, la vez pasada dijimos que no era un paciente, son todos recuerdos de él, son todos, o sea, es el mismo que disfraza esto como si fuera de un paciente, pero es algo de él.
propio del mismo... De su análisis. De su análisis, claro. Del Sí. análisis. Exacto, sí. Entonces, sí que hay una diferencia muy importante entre la cadena del sueño, esta que está aquí, bueno, que pusimos recién, y el Porgeli, que él las quiere descifrar más o menos de la misma manera, pero la ejaculatoria, esta repetición, se diferencia del otro en que es algo que está fijado, ¿no? Que hay una repetición gozosa, ¿no? Que también dice que cuando se dice en el análisis produce un efecto de vergüenza y de obscenidad, ¿no? Y esto dice, es índice de que hay algo muy primordial ahí. También que no se deshace por desciframiento analítico, o sea, eso sigue manteniendo su calidad, su cosa singular, ¿no? Hay algo especial al que él le llama experiencias de exquisita diferencia. Eso es una idea de él, de Leclerc, que está en un libro de él que se llama Psicoanalizar, que a mí me gusta mucho, e incluso para mí en algún punto es como precursor de la letra lacaniana, porque ¿qué tiene? Hay elementos significantes en el Porgeli, pero hay la cosa del goce, ¿no? Y digo porque la letra en Lacan es el borde entre el goce y el sentido y lo simbólico, ¿no? Ese litoral que propio de la letra, digamos, de alguna manera está en esto también, donde el cuerpo tiene un lugar preponderante, ¿no? Entonces lo llama así, experiencias de exquisita diferencia. Entonces, ¿qué dice Lacan de este trabajo? También va diciendo cosas. En el 11, en el seminario que trabajamos el año pasado, o el otro, no me acuerdo, dice que el trabajo de Leclerc ilustra muy bien el tránsito de la interpretación significativa hacia el sinsentido significante, cuando nos muestra para su obsesivo la fórmula Porgeli, y bueno, en el sueño del unicornio, ¿no? Entonces dice que el efecto de interpretación es aislar un núcleo de sinsentido, un hueso, como un kern. Kern es una palabra que Freud utiliza, ¿no? Esto no quiere decir que la interpretación sea un sinsentido, sino que por medio de la interpretación hace emerger un significante irreductible formado de sinsentido, ¿no? Y entonces, de alguna manera, podríamos decir que a partir de esa interpretación que da lugar a esta formación que ya no, donde el sentido ya no opera más, no tiene más que ver, el sujeto ya sabría, digamos, a qué significante insensato está sometido, podríamos decir, ¿no? El sueño del unicornio y Porgeli da lugar a muchas cosas, por eso se repite y aparece varias veces, porque se puede pensar primero en la discusión inicial, si es del preconsciente o si es del inconsciente, si es proceso primario, si es secundario. Si la palabra Porgeli es un Vorstellung representante freudiano, si es un significante primario o binario, ¿no? Pensando el vel de la alienación, separación. ¿Qué tiene que ver con el significante? ¿Qué tiene que ver con el goce? ¿Qué tiene que ver con el nombre del padre, con el fantasma, con las zonas erógenas? Porque él habla mucho de la piel, del cuerno, bueno, de muchas. Por eso me parece que ha sido algo que ha dado pie para que vuelva en distintos momentos de Lacan. Si quisieran profundizar más, bueno, hay que mirar las actas del coloquio de Bonneval, este libro que les decía, El inconsciente freudiano y el psicoanálisis francés contemporáneo, que es de Laplanche y Leclerc. Este es un libro que tiene prólogo de Mazota, también Posición del inconsciente, estas clases que les decía del seminario 11, 12, 13, y este libro de Leclerc, Psicoanalizar. O si no, en mi libro también está El corazón de la letra ahí, como a mí me gustó mucho porque me parece que sí que puede tomarse como un precursor de la letra, ¿no? Esto sobre lo que hablamos la vez pasada. Entonces ahora viene la clase que en realidad es 8, que yo puse 7, pero es 8. Bueno, es cierto, como decía Laura, algunos dicen 7, otros dicen 8. Por lo cual está muy bien siempre guiarse por las fechas y no por el número de capítulo de clase, Sí, sí. por el problema de las ediciones. Sí, sí.
Entonces, bueno, Lacan empieza diciendo que está buscando una topología esencial para la praxis psicoanalítica. Me parece interesante esto porque nos damos cuenta aquí que no es que está queriendo formalizar simplemente o hacer más teoría, sino que él tiene cierta expectativa de que estas figuras topológicas lo ayuden en la clínica, ¿no? Colaboren o de alguna manera abonen a lo que es la clínica, ¿no? Entonces, en un momento, como están las figuras topológicas, como la botella de Klein, el cross-cup, etcétera, que son de 3 dimensiones, pero que él las pasa a 2 dimensiones, las pasa al plano, a la pizarra, ¿no? Entonces, en un momento se detiene a pensar esta diferencia de el espacio en 3 dimensiones y el espacio en 2 dimensiones, y qué tiene que ver esto con el otro, ¿no? Con el gran otro. Entonces dice, estas diferencias las podríamos correlacionar con el espacio del otro y el lugar del otro. Dice, no lo voy a trabajar aquí, pero a mí me hizo pensar de alguna manera que cuando habla del espacio del otro, y más que él ya ha dicho, o va a decir en la misma clase más adelante, va a decir el baño del otro. Después hay una expresión que es casi un lugar común, que es el baño del lenguaje, ¿no? Y es un lugar común, pero la ha usado Lacan, Lacan la usa en el discurso a la ORTF, ¿no? A la radiodifusión y televisión francesa, ¿no? El baño del otro, baño del lenguaje. Me ha hecho pensar, sin que él lo diga, si es que realmente se quiere referir a eso o no, pero que cuando habla de espacio del otro estaríamos hablando de lo simbólico, del baño del lenguaje, del baño del otro. Y cuando habla del lugar del otro, ya es el otro como el otro primordial, ese primer otro, ¿no? El otro en relación al que me quiere, ese otro, más desde el registro de lo real, podríamos decir, ¿no? Aunque ya digo, no lo dice. Entonces, bueno, ¿qué ocurre en esta clase? Va a tomar otra vez el esquema del ramillete invertido. Eso es otro esquema que aparece un montón de veces, muchísimas, por primera vez en el seminario 1, ¿no? En un capítulo que se llama la tópica del capítulo 7 del seminario 1, la tópica de lo imaginario, pero más adelante en el 10, que es los 2 narcisismos, y en el 11, que es el ideal del yo y el yo ideal, lo retoma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere demostrar con este esquema, ¿no? Con este juego? Es un juego, ya saben, ya lo conocemos, pero lo voy a tomar, no exhaustivamente, pero algunas cositas para poder avanzar sobre la clase de hoy, ¿no? Hacer palpable que la relación simbólica define la posición del sujeto en lo imaginario, ¿no? Que el sujeto solo pesca o capta el espejismo de sí mismo fuera de sí mismo, ¿no? Y cómo esa difícil acomodación de lo imaginario en el hombre está todo el tiempo mediada por lo simbólico y por el otro, por el gran otro, ¿no? Entonces, les decía, lo retoma en el seminario 2, en el 6, en el 8, en el 10, en el 11, y en un escrito que se llama Observación sobre el informe de Daniel Lagache, ahí también, que es del año 60, ese escrito, ¿no? Entonces, en el seminario 1, él empieza, en esta clase que les decía, la tópica del imaginario, un poco muestra como inspiración freudiana, porque dice, Freud ya había pensado en los artilugios de la óptica para pensar el aparato psíquico, ¿no? El esquema del peine, este famoso, que habla de transcripciones y retranscripciones de las huellas némicas, y cuando él habla de cómo los espejos, ¿no? El interior de un microscopio o un telescopio, cómo son transcripciones y retranscripciones de la imagen, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera se inspira ahí, dice que es un aparato casi infantil, que lo es, ¿no? Y en realidad lo toma de Henri Boas, que es un óptico que hizo, digamos, es un esquema bastante famoso del siglo XIX, ¿no? Entonces, mientras hacía la clase, alguien me preguntó por qué primero pone las flores. Se llama el ramillete invertido. O sea, lo primero que hace Lacan es invertir
las flores. ¿Esto qué quiere decir? Que las flores están tapadas en una cajita, hay un espejo cóncavo, se refleja y da la imagen real, que es una ilusión de un objeto, ¿no? Entonces, bueno, me hacen esa pregunta y digo, bueno, a lo mejor la podemos contestar, la puedo dejar en suspenso y entre todos nos podemos, porque a veces, por qué en algún momento hacía ese juego con las flores y después pone el jarrón en ese lugar, esconde el jarrón y lo que hace es proyectar la ilusión del jarrón. Te lo vamos a preguntar. ¿Eh? Te lo vamos a preguntar. Vale, gracias. Entonces, la imagen real, en esta misma clase que estoy tratando, en la clase 8 del seminario 12, dice Lacan que es un fantasma, como una ilusión de estas que hacen los ilusionistas, y propiamente porque yo les decía, este experimento famoso era como un juego, ¿no? Como un juego de magos, ¿no? De ilusionistas, ¿no? Que tenías que poder colocarte, o sea, calcular dónde estaba el que miraba, para que se dé la ilusión. Si no está calculado eso, no se da, ¿no? Entonces, la imagen real se comporta como un objeto, ¿no? Por eso la imagen real puede tener una imagen virtual. Entonces, el primer esquema, podemos ver que este que ven ahí es el del seminario 1, ¿no? Están las flores abajo, que es lo que se proyecta como imagen real, y el ojo, interesante, el ojo está en contra está del otro lado, no del lado del espejo cóncavo, sino enfrente, para poder verlo, ¿no? Para poder recibir esa ilusión. Entonces, si vamos un poquito más arriba, pasamos un poquito, les muestro, esta es la de esta Ferla, que es de esta clase, es igual, o sea, distinto el dibujito, pero es igual, ¿no? El ojo está enfrente del objeto, se invierten las flores, todavía no hay espejo plano. Y esta otra es la de analítica, de la traducción, esta que Laura hablaba. La diferencia es que la flor está representada por un redondelito, y ahí algo vamos a decir de eso. Y bueno, ahí está. Entonces, está claro de entrada en seminario 1 que el jarrón es el cuerpo, y las flores en ese momento decía son los objetos de deseo, los instintos, bueno, después va a ser el objeto A, pero en esa época decía son los objetos, los deseos, las tendencias, decía también, ¿no? Y ya de entrada Lacan se da cuenta de que hay un sistema continente-contenido, ¿no? Ese sistema es el que él todo el tiempo en este seminario y también en el 10 está tratando de desarticular, de desmontar, ¿no? Porque él dice que esto tiene que ver con la idea de lo cósmico, de un mundo redondo, donde hay un Innenwelt, o sea, un mundo interno, y Umwelt, el mundo externo, ¿no? Donde hay una adentro y una afuera. Una forma, dice, podríamos decir, una cosmovisión muy sencilla, muy intuitiva, ¿no? Y todas estas figuras topológicas que no tienen adentro y afuera, la botella de Klein, o que no tienen cara y contracara, como puede ser la banda de Moebius, pueden servir para desmontar esa idea, ¿no? Es más, la idea de introyección, de identificación como introyección, también queda totalmente, hay que repensar la identificación, porque al no haber una afuera, la identificación como algo externo que entra en el sujeto, también hay que volver a pensarlo, ¿no? Bueno, entonces, entonces, a ver, sí, a ver un poquito más abajo. Bueno, ahí ya invierte el jarrón, que eso también lo hace en seminario 1, y si bajas un poquito más, en el de analítica, arriba del ojo, le pone la S de sujeto. Entonces, ¿qué dice en esta clase? Que es un sujeto que no está barrado,
porque para tener la ilusión de esta imagen hace falta este sujeto mítico, ¿no? Que es ese ojo, que está representado por un ojo, ¿no? Entonces, bueno, la imagen real del florero invertido es el yo ideal, eso ya lo sabemos. Mm, es el ideal, ¿no? El yo ideal organiza la realidad, ¿no? Soporta el yo es la sucesión de los yo ideales. Pero si ese yo se quiere ver, una cosa es que funcione en la realidad, pero cuando se quiere ver, sí o sí tiene que pasar por el otro, por el espejo plano, ¿no? Entonces ahí, bueno, o sea, la imagen real la tiene que recoger, ¿no? De la imagen del espejo plano, no se ve directamente. Entonces, agrega el espejo plano. En este, ¿no? Sí, eso sí. Este esquema, SA sería el sí, espejo plano. es el A, el gran otro, ¿no? Este esquema es similar al de seminario 1, podríamos decir. Ujú. Bueno, la única diferencia es que, si subís un poquito más, ¿ves? Este es el de analítica, ahí no, a ver si se pueden quedar los dos, ahí está. El de analítica, otra vez ven que hace la flor como un redondelito y tiene imagen especular. Pero en el de Staferla, me parece que es el que está correcto, digamos, se invierte el jarrón y las flores, no sé si ven como unos puntitos, no se ven. Esto es un invento de Lacan, porque las flores ahí sí que tendrían eso, Esos sí. puntitos. Esas flores sí tienen, porque es el objeto real, aunque fuera virtual, pero es el objeto real, sí que tiene imagen en el espejo plano. Pero es un invento de Lacan que el objeto A no es especularizable. Y ahora voy a hablar un poquito de eso también. Entonces, a ver. Eh, Bueno, en esta clase del seminario 12 dice que el espejo plano lo relaciona con el estadio del espejo, ¿no? El otro que sostiene al sujeto, el baño del otro. Está del lado de la I mayúscula es el ideal, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, dice que da un paso más, no solamente que el sujeto tiene que ir a buscar su imagen en el campo del otro, sino que, o sea, que tiene que haber una acomodación del sujeto al campo del otro para poder ir a buscar la imagen de su propio cuerpo, sino le agrega en esta lección que también se tiene que acomodar a esos objetos, ¿no? A esos objetos que son las flores, ¿no? Para tomar las riendas de su cuerpo, no solamente tiene que ir a buscar ese objeto, perdón, esa imagen en el objeto plano, sino también hacer algo con los objetos, ¿no? Con el objeto A, ¿no? Porque el objeto A da su prestigio al yo ideal, ¿no? Y dice que si el yo ideal se puede captar en el espejo plano, el A no. El objeto A no tiene imagen especular, ¿no? Entonces, esta idea de que hay algo que no pasa, lo que ya es invento de Lacan, ya no es algo que en física ocurra, ¿no? Esta idea tiene un precursor, que es el esquema N. Es un esquema que Lacan había trabajado en la transferencia del seminario 8, y le llama esquema hidráulico. Ahí está, sí. En esa época lo que no pasaba era una reserva fálica. El falo imaginario, hay algo, decía, hay una equivalencia es muy freudiano esto, hay una equivalencia entre la libido de objeto y la libido narcisista, dice, pero siempre hay algo que no pasa, ¿no? Entonces ahí decía... No pasa, quiere decir que no es especularizable. Exacto, sí, no es especularizable, sí. Entonces,
decía en esa época, se trata de aquello de los que nos hablaba Freud en el Introducción al Narcisismo, a saber, que amamos al otro con la misma sustancia húmeda que es aquella cuyo reservorio somos nosotros, que se llama libido, y que es, en tanto que ella está aquí, que puede dibujar aquí. Ven ese dibujito, ¿no? Entonces, en el seminario 10 lo dice bien claramente, no todo el investimiento libidinal pasa por la imagen especular. Hay un resto, ¿no? Ese resto, entonces, primero el falo imaginario, menos phi, y luego va a ser el objeto A. Entonces, volvamos a eso de la flor. Lo de la flor es representado como un redondelito, y él lo dice algo de esta flor que represento como un redondel. Dice, ¿qué pasa? Que hay otro concepto de lo especularizable y lo no especularizable, ¿no? Y esto él lo dice en el seminario 9. Dice, diremos en nuestro lenguaje especularizable que su imagen en el espejo no podría serle superpuesta, que está estructurada por una disimetría fundamental. Ahora lo explico. Sería que todo objeto especularizable no es solo que obtiene imagen en el espejo, sino que invierte, ¿no? Como la mano. Entonces, especularizable sería ese objeto que la parte derecha está a la izquierda y la izquierda a la derecha. Es otro concepto del especularizable, ¿no? Entonces, el círculo no se invierte, ¿no? Y todas las otras figuras no orientables que yo les decía antes, que es la botella de Klein, bueno, el cross-cup, la banda de Moebius, tampoco no tienen imagen invertida en el espejo. Ese es otro concepto de cómo podemos pensar lo especular y lo no especular, ¿no? Especularizable, ¿no? Bueno, entonces, Lacan llega a este punto para hacernos dar cuenta de que en un análisis no todo tiene que ver con el campo del ideal y el reflejo del yo ideal, del idea, ¿no? Está también la dimensión de lo no especularizable, ¿no? Entonces ahí dice, alrededor de tanto como y más que en torno al ideal del yo, se juega el drama de las identificaciones del sujeto. Y el asunto es saber si debemos considerar que el fin del análisis puede contentarse con una sola de las dos dimensiones que determinan estos dos polos, a saber, desembocar en la rectificación del ideal del yo. A saber, en otra identificación del mismo tipo y particularmente lo que se admite designar como la identificación con el analista, ¿no? Esto ya venía en las clases anteriores, venía diciendo que la perspectiva del ideal del yo no alcanza, no debe ser lo único que se tenga en cuenta, especialmente en relación con el fin de análisis, ¿no? Es necesario entrar en la dimensión del objeto A. El objeto A es no especularizable salvo en la angustia, o sea, es un objeto que está en falta, salvo cuando algo de eso se especularizza, o sea, se ve en el espejo, está acompañado de angustia. O sea, digamos, esto lo trabaja en el seminario 10 bastante, ¿no? Entonces, bueno, dice que tenemos que pensar el deseo como un corte, ¿no? Que revela que la superficie no es cósmica, es acósmica, ¿no? Entonces ahí vuelve a la botella de Klein, que no tiene un exterior ni un interior, ¿no? Por lo cual es ideal para poder pensar esta dimensión, ¿no? Entonces, la botella de Klein, si vamos un poquito más, todavía no, primero unos dibujitos más. La botella de Klein la podemos hacer, sí, desde un... Ah, vale. Señor, con eso. Sí, la podemos hacer desde un rectángulo que une sus lados por torsión, sin torsión. Primero los une sin torsión, entonces se hace un cilindro. Y si después se vuelve a pegar sin torsión, es un toro, ¿no? O sea, si yo tengo esta hoja, por ejemplo, la pego sin torsión. ¿Sin torsión qué quiere decir? Que no hago así. Claro, no retuerzo, lo pego como viene. Y después
a la vez pego esto con esto, así, bueno, es porque son superficies de caucho, como él dice, ¿no? Y ahí tengo un toro. Pero si yo, después de haber hecho esto, la primera parte es igual, intento torcerlas, o sea, pegarlas por torsión, ahí tengo la botella de Klein, ¿no? Y ahí se ve fácil, ¿no? Igualmente, para poder pegarlas y que se tiene que interpenetrar, ¿no? O sea, y ahí está bien esta progresión porque se nota cómo a partir de bueno, también de un rectángulo, ¿no? De una superficie, ¿sí? Entonces, sí, bueno. Después hay otro dibujo abajo, ahí se nota bien cómo se puede representar una botella de Klein como un cilindro que está interpenetrado, ¿no? Que está, que por torsión, se han unido sus extremos por torsión, ¿no? Entonces, después Lacan, como está con lo del corte, muestra dos maneras de cortar la botella de Klein, la buena y la mala. La buena es la que respeta esta característica de no orientable que tiene la botella de Klein, y es decir, la corta en dos y le quedan dos bandas de Moebius. La mala es la que hace un corte. Ahí yo creo que no se nota bien cómo es, pero yo me imagino que si uno corta por el cuello, por ejemplo, por cualquiera de los lugares, le quedan dos cilindros, y el cilindro, dice, es una superficie más intuitiva, es más banal, tiene una adentro y una afuera, pero el buen corte es el que respeta, digamos, estas características de estas figuras topológicas de no tener una adentro y una afuera, de ser no orientables, ¿no? Entonces ahí sí podemos ver, yo digo, para que podamos hacernos la idea de que una botella de Klein son dos bandas de Moebius pegadas, encontré un video que es al revés, parte sí, sí, ahí lo ponemos, de las bandas de Moebius y hace la botella. Está bien, ¿no? A mí me gustó, me pareció, porque si no, no me llegaba a imaginar cómo la botella de Klein eran dos bandas de Moebius, no me lo imagino. Y otro que hay un bichito que entra por la botella, Ah, sale y sí, pasa por está el bien, otro lado. sí. Ya me falta poquito, ¿eh? Entonces, bueno, después viene un caso clínico que ahí sí que no me voy a meter porque realmente para seguirlo, pero voy a decir cuatro cositas nomás, es dos cositas, es lo que Lacan quiere sacar de ahí. Porque es un caso de una tal Pearl King, parece que es post-freudiana, el caso se consigue, el libro se consigue en inglés, pero habría que, para mí, leer bien y ver por qué a Lacan le interesó tanto ese caso, ¿no? Es un caso que se llama La exploración inconsciente del mal padre para sostener la creencia en la omnipotencia infantil. Entonces, como no lo voy a trabajar, simplemente dos cositas que es lo que él quiere más o menos después de este recorrido localizar, ¿no? Entonces, quiere mostrar que el sujeto establece su asiento
en el lugar del otro por medio de la transferencia, ¿no? Es un paciente borderline, él dice al borde del campo psicótico, ¿no? Más bien lo ubica en la psicosis, ¿no? Que después de un recorrido de 10 años de análisis, hace sus progresos, dice, deja de ser un beatnik, se casa, cosas que la pone muy contenta a su analista, pero que había una sensación de que había algo insoportable ahí y que no se movía. Entonces dice, cierta percepción de falsedad en el plano del self, que subsiste y que eso no cambia. Y en un momento parece que el paciente está derribando un árbol y tiene una crisis, como un ataque de pánico, algo así, ¿no? Algo a nivel del self, pero no por el lado del ideal del yo, porque dice que la paciente en algún momento le dice, usted ha hecho alianza conmigo, dice, una alianza importante, pero evita ir hacia lo que le falta, ¿no? Entonces dice Lacan que ha reforzado un lado falsificado de la identificación fundamental, como que he trabajado más a nivel de eso, de lo identificatorio y del ideal del yo, que a nivel del objeto, ¿no? De ese objeto que él mismo es junto a los otros, ese objeto A que es respecto de los otros y que es la analista misma en un análisis. Hasta aquí. Muchas gracias. Muy bien. Damos palabras, preguntas, dudas, aclaraciones, opiniones. Bueno, sí, Adelante. bueno, gracias porque el vídeo chulísimo, me encantó. Y tenía la música un poco de miedo de las superficies horribles que dice Sí. la Karanfil, que los Sí, sí. matemáticos decían Sí. que eran superficies horribles. Bueno, lo que me pareció también interesante cuando va trabajando en las figuras, Sí. es que hace referencia a un texto de Carlyle, a un libro de Carlyle, que se llama El Sartor Sartor Resartus, sí. como El Sartre, el cocedor cocido, el cocedor, el sastre, sí. y dice, un analista tiene que ser un sastre que Sí. corta, Sí. ¿no? Que corta las figuras. Sí. Y luego, respecto del último caso, ¿no? Que me parece que es interesante, pero él lo va a continuar, porque dice que va a decir cómo es el objeto en la psicosis, en las distintas Sí, estructuras. Entonces, sí. yo creo que aquí lo va a continuar. Pero lo que señala él, primero que alaba bastante a la psicoanalista, le dice que tenía un contador Geiger muy fino del inconsciente, Sí. pero se pregunta, ¿no? ¿Por qué aguantó 10 años esa sensación de falsedad? Sí. Y se pregunta por el goce del analista y de no haberse colocado bien en el deseo del analista, que es un tema que él viene tratando también desde el seminario anterior, ¿no? Y por esto pensé que realmente él, porque también aquí hace referencia a que no pudo dar los nombres del padre, porque él está como tomando todo lo que dio en el seminario de los 4 conceptos para gente que tenía cercana, y es para otra gente, los matemáticos, los filósofos, los amigos de la Helen Miller, y tienen que empezar de nuevo y peleándose con la IPA, porque lo de la identificación con el analista es una base, digamos, del fin de análisis en la IPA. Es un axioma. Es axiomático. Sí, por eso. Entonces, él aquí hace esa discusión con una analista a la que alaba, pero que al mismo tiempo dice, no sabía cortar, no era sastre. No era sastre, exactamente. No sabía cortar y entonces se quedó en pasar de... Es interesante también lo que dice, haberle creído, ¿no? Que también el analista puede ser engañado. No hay que creer, la mujer se dio cuenta y dijo, lo malo es que yo le creía a este tipo de pacientes, no creer, porque si no es engañado, y cae en
como digamos una alienación del paciente, tanto en creerse que el padre era malvado, como en creer que era el niño, ¿no? El que tenía la culpa, Sí, digamos. sí. No puede pasar de esa oposición entre dos identificaciones, Sí, ¿no? Por eso es el estrago, dice, no, no no. podías dar todo, sí. pero en este caso creo que lo va a seguir tomando. Sí, sí. Es interesante. Sí, esto que como que no era por ahí, por el lado del estrago que le había causado ese padre depresivo, ¿no? Sí. Sí, parejas que se pelean, bueno, todo mal con personas, pero estaba más bien hablando del trabajo de la analista, ¿no? Sí, Pero que con esas de creerles, sí. es lo que decía Lacan, se fomenta la omnipotencia del infantil, Sí, del sí, niño. sí, sí, ¿no? sí, hablando de eso, me encima El tema de la imagen directa, no la virtual, la real, la que está, que es un holograma. Queríamos Sí. preguntar, Sí. ¿por qué es la misma? Ah, bueno, esa imagen, yo creo que la psicosis ve su imagen, la puede, o sea, es por ejemplo en los megalómanos, o sea, verse grandioso sin pasar por el otro, esta cosa de yo soy un gran, no sé, pintor, a veces ocurre esto, ¿no? Y en el mitómano también, porque a veces no es tanto, o sea, cree que engaña al otro, no es tanto que él se crea su mentira. Bueno, yo por algún caso que he pensado esto, es más que cree que engaña al otro, ¿no? Es como en la psicosis esta cosa de ir directo sin pasar por el espejo, ¿no? Y quedarse en esa imagen que es como un holograma, ¿no? Esta imagen real. Y la pregunta esa, ¿por qué? Y para mí el experimento sería así, primero, de Boaz, sería las flores abajo y el jarrón arriba para recogerlo, pero él lo da vuelta para poder mostrar la imagen del cuerpo, ¿no? Y después le agrega claro, y después le agrega esta historia de que ya ni siquiera tienen reflejo las flores. Pero eso. Yo Sí. quiero comentar algo, siguiendo la línea que planteó Graciela sobre el Sartor-Resartur, donde Lacan insiste que la dificultad no la tiene el analizante, sino que la tiene el analista con su propia teoría, dice, ¿no? El conflicto está entre el analista y su propia teoría. Y señalar que el sastre, protagonista de la novela de Carlyle, se llama Diógenes Teufelsdrockh. Y Diógenes, digo por lo que hace Carlyle con el significante, ¿eh? Diógenes significa de origen divino y Teufelsdrockh significa excremento del demonio. Y ese es el portador. ¿Ok? Ese es el lugar del analista. Es muy interesante, ¿no? Como el nombre del personaje. O sea, cómo trabaja él con las palabras, ¿no? Poéticamente. Sí, quería comentar también que hay algunos mensajes que dicen, ya digo, Gracias Laura, dice Paula, excelente exposición, dice Mariby, gracias. Raúl Azarini, felicitaciones Laura, muy buena presentación. Sandra Jiménez, muchas gracias, excelente. Hoy te vas a ir. Con la imagen. Con la imagen especular. Con el espejo bajo el brazo. Bueno, ahora me piden que vuelva a mandar el enlace, ahora lo mando. Y Gisela Abolio dice, muchas gracias Laura por tu presentación, por la lectura del texto que presentaste, que resaltó, o al menos es lo que a mí me dejó escuchar, es el estatuto del analista en el semblante de objeto. La diferencia que supone conducir los tratamientos desde la especularidad, sostén del falso ser, por ejemplo, y escuchar desde el lugar de objeto. Excelente. Saludos. Bueno, gracias. Bueno, dejamos aquí. Vamos porque otro.